Para mí un privilegio poder saludarles en la oportunidad de presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Estamos llegando ya a la octava semana de este trimestre, la octava lección. Hemos estado estudiando acerca de la educación y cada semana hemos estado agregando un ingrediente necesario para que la educación correcta, la verdadera educación pueda cumplir el cometido para el cual Dios la estableció. Esta semana vamos a estudiar la relación que hay entre la educación y la redención. Es el título de esta semana, Educación y Redención. ¿Y cómo podemos nosotros ver la historia bíblica? La pudiéramos ver como una relación de un papá con hijos rebeldes, que el papá persiste en la enseñanza hasta que los hijos toman conciencia de lo que está ocurriendo. Pero en esta oportunidad vamos a mirarla desde la perspectiva de un maestro con sus alumnos. Los alumnos reprueban una y otra vez los exámenes, pero una y otra vez el maestro divino repite la lección, repite la instrucción, da nuevamente la clase para que sus alumnos logren conseguir el cometido de la redención, aprueben el examen. El propósito de la Biblia entonces es darnos a conocer a Dios. Y a través de ella podemos entender el propósito de Dios para nuestra vida. A través de ella comprendemos lo que Dios desea que nosotros hagamos. Es el propósito entonces de la educación el mismo: conducirnos a una experiencia vivencial con Dios. La Biblia y la educación nos conducen entonces al mismo propósito. A imagen de Dios es la primera sección que vamos a estudiar en esta semana. Hemos dicho muchas veces en estos repasos que el objetivo último de la educación, el objetivo final de la educación, el resultado que quiere, el fruto que quiere sacar la educación, que debe sacar la educación, es la de restaurar en el hombre caído la imagen de Dios. Es la de restaurar en el hombre que fue corrompido por el pecado esa imagen preciosa de Dios que fue dada al principio. Pero ¿en qué consiste esa imagen? Porque la Biblia dice que cuando Dios decidió hacer al hombre, entonces expresó: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza. ¿En qué consiste esa imagen de Dios? Una peculiaridad que tiene el ser humano, que lo diferencia de los otros seres creados, de los otros seres vivos, es la facultad de comunicarnos y de razonar en la comunicación, de entender la comunicación. Así que esa imagen que Dios dejó no es otra cosa que la expresión en que tiene Dios para acercarse a nosotros y enseñarnos, modelarnos, hacernos entender su propósito de tal forma que nosotros seamos conducidos a esa estatura divina. Dice la palabra de Dios que el plan de la redención es conducir al ser humano desde su lugar caído, desde el lugar donde ha caído por el pecado, y llevarlo a la estatura de un hombre conforme a la voluntad de Dios. Así que al educar, nuestro propósito con la educación no es tanto que nuestros muchachos aprendan las ciencias de esta tierra, sino que aprendan las ciencias de Dios, enseñarnos. Y Dios nos enseña a través de esa imagen, nos logra, se comunica con nosotros, nos orienta, nos conduce para que alcancemos el ideal para el cual Él nos ha llamado a nosotros. Otra sección que estudiamos en esta oportunidad es de Jesús como el Maestro. Y Jesús, mientras estuvo en esta tierra, recibió muchos títulos: el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Pero uno de los títulos que se le fue dado al Salvador era el de Rabí o Maestro. Y es que precisamente fue el maestro de los maestros. Cristo,
supo conducir las mentes de aquellos que le escuchaban, de sus alumnos, de lo conocido a lo desconocido. Los condujo desde el conocimiento de esa verdad, de la verdad conocida a la verdad no conocida. Eso es lo que dice Isaías 11:1, de 11 del 1 al 9. La redención entonces y la educación tienen el mismo propósito. Nosotros somos llamados a alumbrar a la tierra, a llenar a la tierra del conocimiento de Jehová. La educación verdadera tiene como propósito que el hombre se encuentre con Dios y que la gloria del Señor le alumbre para la redención. Al imitar al Maestro, nosotros tenemos que convertirnos entonces en expertos en conducir a otros a esa experiencia divina con el Señor. Vamos a encontrar también que toda la Biblia tiene como propósito el de conducirnos a la salvación, a la redención. La educación conduce a la redención. Hemos visto siempre la ley como un conjunto de normas y de reglamentos, pero realmente la ley es un material didáctico que nos enseña a vivir en forma exitosa y segura a la par de que tenemos una comunión con Dios. Es decir, el propósito divino, a través de su ley, a través de sus enseñanzas, a través de todos los principios que ella enseña, es que usted y yo seamos exitosos en esta tierra, en el concepto de éxito del cielo, pero sobre todo exitosos para la eternidad. Así que la verdadera educación o educar es redimir, como dice el dicho, como dice el lema de la educación adventista. Educar es conducir a la redención, es conducir al encuentro de la salvación. Ahora, es verdad que hay cosas en la Biblia que no podemos aplicarla en forma literal, pero ¿qué se hace en ella? El propósito entonces es entender que la Biblia no se estudia literal, se estudia por principios, y los principios son válidos en el tiempo en que se dio la Biblia, en el tiempo actual, y serán válidos por toda la eternidad. Nosotros interpretamos de esa manera la palabra de Dios. Saben que en la Biblia las palabras escuela, estudio, educación no son muy comunes. No aparecen allí con regularidad como la tenemos en el tiempo moderno, como existen ahora. Pero sí la palabra sabiduría, la palabra sabios, que tiene la misma connotación. Ahora, ¿qué es sabiduría? Para poder entender cómo poder llegar a ser sabios. A mí me gusta mucho cuando el apóstol Pablo declara que nosotros, al estudiar la palabra de Dios, ella nos hace sabios para la salvación. ¿Saben que los seres humanos tenemos un concepto equivocado de la palabra sabiduría o sabios? Para nosotros sabios es alguien que sabe mucho, alguien que ha inventado algo extraordinario. Sin embargo, para Cristo Jesús, sabio es aquel que no importa cuánto sepa de las ciencias terrenales, se prepara para el mejor evento de la existencia humana, se prepara para el encuentro con Jesús. Se prepara para ser salvo. Se prepara para adquirir la sabiduría. Así que la verdadera sabiduría proviene de Dios. Dice el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si alguien se cree sabio, pero no tiene a Dios en el corazón, es peor que el peor de los ignorantes. Porque la Biblia nos hace responsable ante otros, sabiendo que son hechuras de Dios, y nos protege de las desgracias. ¿Cuál es el propósito entonces de la educación? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como educadores? Bien sea en la casa o bien sea en nuestros colegios. Transmitir esa herencia, transmitir esa enseñanza, ese conocimiento, conducir a nuestros educandos al Señor. Y estaremos formando sabios.
estaremos formando personas con gran sabiduría. No importa si no son reconocidos en esta tierra, pero van a ser reconocidos en el reino de los cielos cuando Jesús venga por segunda vez. Por último, ¿cómo era la educación en la iglesia primitiva? Y el apóstol Pablo reiteradamente, pero vamos a usar hoy la cita de 1 Corintios 2, 3 al 16, insiste en la necesidad de que nosotros debemos ir aprendiendo cada día. No podemos seguir siendo los mismos cristianos que fuimos ayer. No podemos serlos hoy. No podemos tener el mismo conocimiento que teníamos ayer. Tenemos que tener cada día más y más sabiduría en la palabra de Dios. Cada día más cerca de nuestra redención, cada día más cerca de nuestro Salvador. Es mi oración que nosotros podamos en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia acercarnos más a nuestro Dios, más a nuestro Señor, más a nuestro Salvador, para que Él nos transforme. Dios te bendiga.